nos acompaña Willy Martín Olsen, investigador, escritor y director de documentales, conocido por explorar algunas de las grandes preguntas que ha acompañado al ser humano desde los inicios de los tiempos. ¿Existe un orden oculto en el universo? ¿Hay un lenguaje matemático detrás de la realidad? ¿Es posible encontrar evidencias de una inteligencia creadora? Autor de obras como La firma de Dios y la novela histórica Los versos de Pandora, Willy ha dedicado años a investigar las conexiones entre números, historia, espiritualidad y, como no, conocimiento. Su más reciente trabajo audiovisual, El lenguaje de los números, nos invita a reflexionar sobre el significado profundo de las matemáticas y su posible relación con el origen y la estructura del universo. Así que tenemos aquí a una gran alma involucrada con el despertar de la conciencia y con el conocimiento y la sabiduría, que es Willy Olsen. Willy, bienvenido a Nueva Humanidad. Muchísimas gracias, Francisco. Un placer estar aquí en tu programa, que me parece una iniciativa preciosa. Gracias y felicidades por el estreno de ayer aquí en Barcelona. Por eso estás hoy aquí de nuevo, porque fue todo un éxito. El lenguaje de los números, ese documental emitido en pantalla grande. Sí. Además es que, mira que yo lo he visto, y porque obviamente lo he producido, pero es muy bonito poderlo ver en pantalla grande. La verdad es que llega mucho más y bueno, tiene mucho trabajo, con lo cual pues lo disfruté muchísimo. Había vivido ya en Madrid, me imagino, ¿no? Sí, ya hice un estreno en Madrid, en Kinépolis, el mes pasado, y surgió la oportunidad de poder hacer el estreno aquí en los cines Girona, y fue precioso, la verdad, una acogida tremenda. De hecho, tuve que ampliar la sala a la sala más grande porque se llenó el aforo en pocos días, y agradezco muchísimo a todo el mundo que vino. Doy las gracias por esta acogida y bueno, lo más bonito, yo muchas veces me preguntan, porque no soy una persona demasiado activa en redes, porque mi filosofía es más bien, yo a veces digo, ¿qué prefieres? ¿10.000 o 100.000 likes o transformar la vida de una persona? ¿Qué es más importante? Entonces, yo por eso pues, he trabajado en hacer unos contenidos que realmente sean contundentes. Vivimos en unos tiempos donde pues las redes, YouTube, TikTok, están llenos de muchos contenidos, pero que en muchos casos son teasers. Es decir, te están contando algo para engancharte, pero no te terminan de dar un contenido completo, contundente, que se pueda estudiar, que te permita usarlo como base de transformación o de reflexión. No quiere decir que lo que se escucha, igual que lo que tú planteas en tus programas, con tus entrevistas, esto no es cuestión de que, me han contado esto, esta es la solución de mi vida. No, el objetivo de estos contenidos, igual que mis documentales, es llevarnos a un planteamiento. En este caso, el lenguaje de los números, claves para entender la realidad, el planteamiento es esto que nos rodea, esta mesa, el tejido cuántico que construye todo, la propia química, la estructura de nuestro sistema solar, la Luna, el Sol, la Tierra, los planetas, todo sigue esta gramática de la creación, que es esta matriz de 8×8 que cuento y que explico en el documental, lo cual demuestra que en nuestra realidad es fruto de un diseño inteligente. Hay un propósito. Esto no ha pasado por casualidad. No solo ya el planeta, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, somos resultado de una voluntad inteligente, de un creador, y todos tenemos un propósito. Unos aparentemente más relevante, o más visual, o más mediático, otros menos, pero ninguno es más que otro. Cada uno juega su papel. Y entonces, pues mi conclusión es un poco si realmente esta realidad es fruto de este diseño, hay una inteligencia detrás, hay una intención creadora y hay un propósito, solo esto debería hacer que todo el mundo se sentase un rato a pensar y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? ¿Lo que hago me llena? Porque al final el camino
lo sabemos porque hay una sensación interior. No necesitamos ir a un oráculo o a nada para que nos diga nada. Nuestro propio interior es la guía más certera que tenemos. Todas las respuestas están ahí. Correcto. Todas. Solo hay que darse el espacio de silencio. Claro, vivimos en un entorno que nos bombardea con tanta información, con tantas opciones, que es una distracción permanente. No hay hueco. Y robo de atención, además. Claro, correcto. En el momento en que uno se permite ese espacio, yo además me gusta decir que ir a la naturaleza. O sea, la naturaleza es un lugar donde se facilita, se propicia este estado de una manera natural. Por ejemplo, cuando se peregrina, da igual a dónde, es muy bonito. Casi todo el mundo que ha hecho peregrinaciones le impacta muchísimo. ¿Por qué? Porque al final, primero, caminas en contacto con la naturaleza. Al hacer una acción física, parte de tu mente está centrada en lo que tú estás haciendo. Con lo cual no tenemos ese enjambre de ideas, ese diálogo permanente de que estamos pensando 20.000 millones de cosas todo el rato. Piensas bastantes menos. Y si eso le sumas que hay un propósito, una intención bonita, espiritual o X en ese peregrinar y nos centramos en disfrutar del paisaje, de la belleza. La belleza es una forma de expresión de la presencia de Dios. Un atardecer. O sea, es una comunión contigo mismo y con Dios. Totalmente. Caminar en un camino de Santiago o otros caminos, ¿no? Una peregrinación, Sí, como tú sí, decías. el que sea. Yo creo que es una comunión contigo y con Dios en ese momento. Y ahí por eso es tan transformador y hay tantas personas que encuentran su propósito y dicen, no, es que yo me fui a hacer tal y a partir de ahí, no es porque vayas ahí, que a veces sí, porque hay lugares que tienen una energía magia, especial sí, y que actúan de amplificadores, ¿vale? Pero es sobre todo darnos ese espacio y sentir esa sensación, esa plenitud de qué estoy haciendo, cuál es mi propósito. Eso es lo que tenemos que lograr. Para poner más en contexto lo que vamos a hablar, el lenguaje de los números y la firma de Dios, tus dos documentales, que tienes muchos más y libros, vamos a ver un tráiler, si te parece. Perfecto. Willy. Vamos a ver el tráiler del lenguaje. ¿Y si nuestro planeta siguiese el mismo patrón que diseña el ADN? ¿Y si el sistema solar fuera una obra de ingeniería estelar como si fuera una gigantesca nave espacial? ¿Y si nuestra realidad fuera un constructo para experimentar la vida? Hoy los científicos confirman que el universo no puede ser fruto del azar. Las fuerzas que lo rigen están afinadas con un nivel de precisión que supera cualquier tecnología. Nadie sabe por qué ni cómo. Sin embargo, existe un diseño común que lo explica y que podría considerarse la gramática de la creación. Esta matriz es el patrón que arma el mapa que define la realidad. Nace de la propia estructura de los números. Esta matriz es de una complejísima simplicidad. Es fácil de entender, pero cautivadora e insondable. Más como la poesía que como las matemáticas. La forma de cada número esconde ecuaciones de energía que nos permiten desentrañar sus significados. Con esta semántica y esta gramática podemos descubrir algunos ejemplos increíbles de su sintaxis. El cómo y el porqué de nuestro mundo, del sistema solar, de la vida y hasta de nosotros mismos. Todo esto y mucho más en este documental. El lenguaje de los números. Claves para entender nuestra realidad. Fascinante. Sí, muy bonito. Muy La verdad es que yo lo veo y me estoy tráiler emocionando. precioso. Sí, Que ya en 2 minutos aporta mucho de lo que va el documental. sí, sí. ¿Tú crees que las matemáticas es una invención humana o viene desde mucho antes? Vamos a ver, las matemáticas es una de las maneras que tienen los números de relacionarse, pero hay más. Es decir, por ejemplo, la música
es una expresión absolutamente matemática y sin embargo su resultado es completamente emocional. O sea, su impacto me refiero. De hecho, se podría considerar que es el lenguaje universal por excelencia. Entonces, los números no son un invento humano, están en la propia estructura del universo, de lo que es esta realidad. Y las relaciones entre los números, pues también. Lo que hemos hecho los humanos es, mediante la observación de cómo funcionan, patrones, mediciones, etcétera, pues hemos ido creando un conjunto de reglas que es lo que llamamos pues el álgebra, el cálculo, lo que forman las distintas matemáticas. En este documental, como digo, hay gente que dice, uy, es que se me dan fatal los números. Perdón. Nada, se me dan fatal los números. Bueno, pero es que no hace falta que sean hábiles matemáticos para comprender esto. Si no, esta matriz no sería universal. Si requiriese que un dominio X de ciertas operaciones, no funcionaría. Entonces, para mí lo más bonito es que todos lo que yo llamo la gramática de la creación, ¿vale? En este documental yo planteo, por un lado, el significado de los números, luego la gramática de la creación y luego empiezo a dar ejemplos en los que esta gramática se puede percibir en esta realidad tangible en la que vivimos, ¿vale? Y se acerca más a la poesía que realmente a los cálculos matemáticos complejos. Es un tema de armonías, de proporciones, es muy bonito, muy bonito. La cábala también tiene sus números. Sí, sí, las has estudiado y las has descubierto en profundidad. Sí, correcto. Yo cuando me encontré con esta matriz, que no es una cosa que me gustaría explicar, esta matriz de 8 números por 8, no es que yo me pusiese a probar, oye, qué bien encaja este se lleva muy bien con este de al lado y tal y cual. Esto nace de un concepto que se ve en el documental, tanto en el de la firma de Dios, que es el primero que hice, como este segundo, que es que 2 unos suman 2, pero 2 unos no son lo mismo que un 2 conceptualmente hablando. Y 3 unos no son lo mismo que un 3, aunque lo sumen, y así sucesivamente. Entonces, la mejor forma de extrapolar este concepto y ordenarlo es la tabla de multiplicar. Y cuando empiezas a reducir los resultados de la tabla de multiplicar, que por ejemplo, pues 24 sería 2 más 4, 6, ¿vale? Y así sucesivamente empieza a aparecer esta matriz como si fuesen ladrillos que se van repitiendo todo el rato. Yo me encontré con esto por casualidad y bueno, viene así, sin instrucciones, no es que venga al lado con un manual diciendo, oye, mira, pues todas estas correspondencias existen en la realidad, pero a base siempre me ha inquietado mucho aprender de muchas fuentes y de muchas cosas, y cuando empecé a constatar que había cosas completamente distintas pero relevantes, desde la estructura de el I Ching, la astrología, el ADN, los números irracionales como phi, el número dorado, pi, el tejido cuántico de la realidad, los quarks, las dimensiones de los planetas, o sea, cosas tan distintas, pero que todas iban encajando, dices, oye, aquí algo hay, y gordo. Y entonces me puse a estudiar, porque lo primero era, quiero documentarme más sobre esto. Y la cábala es la disciplina que más años se ha dedicado a estudiar un poco las correspondencias, los significados de los números, de las letras, etcétera, etcétera. Ahí fue mi sorpresa cuando veo que la cábala, que se basa los 2 pilares de la cábala son el árbol de la vida, que es esta estructura de 10 circulitos y tal. Esferas y senderos. Exacto. Y el nombre de Dios, el tetragramatón, el famoso Yahvé. Y que tiene unos valores numéricos distintos y cuando me doy cuenta que los distintos valores numéricos, los más relevantes de Yahvé,
están inscritos en la matriz, pero de una forma directa, o sea, nada forzado, nada de que tengo que empezar a dividir, multiplicar, no, ¡pam, pam, pam! Dije, ostras, es que esto es el nombre de Dios. O sea, no solo, o sea, es tan sublime la inteligencia divina que ha montado este tinglao, que no solo ha creado un conjunto de estructuras que lo rige, pero que además es su nombre. Es que, ¡qué maestría! O sea, es su firma, por eso yo decidí llamarlo la firma de Dios, ¿no? La prueba de que existe un creador. Y en este segundo documental del lenguaje de los números, como vivimos actualmente en un entorno que es completamente, está poseído por el cientifismo, quizá excesivo, donde la palabra Dios, que durante muchos años ha dirigido los propósitos y las inquietudes de muchísimas civilizaciones, y que luego a raíz del racionalismo y la ilustración pues se convirtió en un elemento más del vocabulario a utilizar. Y cuando se menciona la palabra Dios, hoy en día además enseguida está apropiado a las religiones. Entonces hablas de Dios y te dicen, ¿de qué religión? No, perdona. Hay muchas connotaciones aún. Esto trasciende las religiones y lo trasciende todo. Entonces mi objetivo es llevar a través de estos ejemplos de cómo constatar que nuestra realidad realmente es fruto de un diseño que sigue este diseño, para que la gente se asombre y que de ese asombro se pregunte, si esto es así, como he dicho antes, ¿qué hago yo aquí? Porque no hay labor insignificante. A mí me gusta poner el ejemplo muchas veces de... la gente dice, ¿pero qué voy a hacer yo si en el planeta están pasando esto, están los políticos, están los que mueven los hilos del mundo, están no sé qué, y yo desde aquí, ¿qué puedo hacer? Da igual, no es nuestro cometido decidir cómo armar el reloj, de eso ya se encarga el relojero. Nuestro único cometido es ser la pieza que nos corresponde ser. Hay piezas muy llamativas, pues oye, la correa o la corona, pero hay otras piezas que son aparentemente insignificantes, como una ruedecita minúscula que está ahí escondida, que parece que no sirve para nada, pero si esa ruedecita no funciona, no funciona el reloj. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra labor. Entonces, somos cada uno piezas de un puzzle, de un gran puzzle universal, mundial, y cada uno tiene su función, en mayor o menor grado de importancia. Pero que todos somos importantes para ir a esa unidad, que es lo que somos. Exacto. Y además, lo importante es llegar a esa autenticidad, a esa integridad espiritual y simplemente ser. No hace falta hacer nada. Ni aprender nada. Es ser. Y con ese ser, manifestándote en el entorno en el que estás, ya creas un impacto. Yo recuerdo una vez que hace muchos años, bueno, en los 80 y pico, ¿no? Estuve en Israel y me lo recorrí haciendo autostop, ¿vale? Y a mí me impactó muchísimo, entre Jericó y Jerusalén, pues había una beduina, una señora, sentada en cuclillas en la carretera, con un huevo así en la mano, que vendía el huevo. No vendía un paquete de huevos, vendía el huevo. Y yo paso por ahí en el autobús y a mí se me quedó tan impactada esa imagen que parte de lo que luego incluso mi forma de definir lo que era Jerusalén, porque tiene una belleza peculiar esa ciudad, no es una ciudad como que sea espectacular, que tenga... tiene la belleza de el viejo sabio, que no es obvia a simple vista. Y para mí, esa señora me transmitió esa sensación y esa definición de Jerusalén que luego me inspiró para parte de lo que escribí en la novela histórica de los versos de Pandora. Esa señora Aquí lo tenemos, jamás pensaría que por estar ahí sentada en una cuneta de la carretera, vendiendo un huevo,
que no sé si vendió o no, me creó a mí un impacto que en parte me inspiró para hacer esto de los versos de Pandora, que para mí es una obra maestra. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque nunca sabemos. Como se dice, ¿no? Los caminos del Señor son misteriosos o insondables. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser coherentes con nosotros mismos. Si encontramos un propósito y decimos, no estoy a gusto con lo que estoy o cómo me estoy planteando mi vida, y siento que el camino es en esta otra dirección, cambia de rumbo y ten fe, porque si cambias de rumbo de acuerdo a lo que tú sientes, las piezas se colocan. Porque la brújula y el GPS interno es auténtico, Willy, según tu experiencia. Absolutamente. Hay que fiarse de esa brújula interna. Hay que fiarse de esa brújula interna. Pero no solo, y la magia existe. Sí que existe, sí. ¿Vale? Lo que no funciona es como transmiten al estilo Harry Potter o Marvel, en el que yo hago así y la taza empieza a volar, pero la magia existe. Lo que pasa es que la gran fuerza que mueve la magia, en parte, es la fe, es creer. Entonces, en el mundo de la magia, uno primero salta al vacío y luego le nacen las alas. En el mundo de la mente, tienes que esperar, voy a probar las alas, a ver si funcionan, y cuando ya estoy todo segurito, salto. Pues ya salto. Entonces, hay muchas pruebas de fe. Pero estas pruebas de fe son necesarias para dar valor a esa decisión interna. Porque no tiene valor seguir esa certeza interior si te lo han puesto todo segurito. Te han dicho, mira, te ha tocado la lotería para que puedas hacer esto. Pues aquí tienes el billete de avión para que te vayas de viaje aquí. ¿Ya te he organizado el hotel? Así no va. No habría aprendizaje. No habría ningún aprendizaje. Y la vida no quiere eso de nosotros. No, estamos aquí para aprender. Esa es una de las conclusiones de mi próximo documental, de hecho, que se va a titular El contrato del alma, el sentido del ser humano. Me dedico a profundizar y desarrollar este aspecto sobre el aprendizaje, por qué estamos aquí y todo esto. La firma de Dios, Willy, ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Cómo podemos conectar, encontrarlo? A ver, si es que se puede decir así. Hay un concepto de... Se lo preguntan muchas personas esto. Sí. Hay un concepto de los Upanishads de la India, ¿vale? Que son probablemente los textos místicos, filosóficos más sublimes y elaborados que ha elaborado el ser humano, que dicen que Atman, que sería como el alma, es igual a Brahman, que sería Dios, pero que no nos damos cuenta porque estamos metidos en una especie de realidad virtual, de ilusión, que llaman Maya, ¿no? El gran secreto es que Atman realmente es lo mismo que Brahman. Estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, en el sentido de que se nos ha concedido la chispa divina. Esa chispa divina nos permite crear. Crear tanto una taza de barro con las manos, como crear una novela, como hacer magia. Magia, que es, antiguamente, la palabra mago significa mover, ser capaz de mover, ¿qué? Energías. ¿Cómo es la energía en movimiento? Emoción. Energía en movimiento. Las palabras encierran, sobre todo las palabras que comparten un significado común en muchos idiomas, han sido consensuadas por el inconsciente colectivo y siempre encierran ese significado. Lo que los hebreos llaman Zohar, el resplandor, que ellos atribuyen exclusivamente al hebreo, no, está en todos los idiomas, en todas las maneras con las que es totalmente universal. Entonces, ¿dónde está Dios? Está en todas partes. ¿Dónde está nuestra chispa divina? En el ADN. ¿Vale? Nuestra chispa divina
es lo que enciende el ADN. No está en el corazón, en la cabeza, no, está en todo el ADN. Es eso lo que hace que cuando te pones enfermo, el cuerpo sabe cómo, dónde y hasta qué punto curarse. Es eso lo que hace que te desarrolles, que crezcas, que te pasen cosas. Es la energía que genera la vida, que no nos damos cuenta. Si mucha gente está buscando milagritos espectaculares a lo espectáculo de David Copperfield o algún mago. Si cada vez que nace un niño, no un niño, cualquier ser vivo, es un milagro, pero un milagro de un calibre, claro, pero como es cotidiano, no se le da importancia. Se ha normalizado. Claro, hazlo tú, ¿vale? Venga, te doy aquí los ingredientes, agítalos a ver qué pasa. Incluso el ADN muerto no funciona. Le falta, necesita esa chispa, esa divina que somos portadores todos. Correcto. Willy. Todos. ¿Y cómo activar esa chispa divina para encontrar a Dios? Bueno, ahí lo que... Y verlo en todas las partes, como tú dices, ¿no? Que está en todo Dios. Correcto. Ahí lo que tenemos es la verdadera realidad nuestra hacia el interior, ¿vale? Todo lo que nos rodea es un decorado, es una especie de... Estamos como una especie de videojuego. Sí, muy sí. bien. O sea, si tú te has puesto unas gafas 3D, que hoy en día ya alucinas lo bien hecho que está, pues imagínate si las ha hecho Dios. Pues así de bien está, ¿no? O sea, está súper bien hecho. El camino es precisamente esa comunicación hacia el interior, es escucharnos, esa brújula de la que hemos hablado antes, ampliar la consciencia, que es algo que tampoco se define mucho, es realmente ampliar nuestra capacidad de opciones. Nosotros venimos a esta encarnación, el libre albedrío existe, pero de partida arranca completamente condicionado, preprogramado por una serie de circunstancias. El lugar donde nacemos, el momento donde nacemos, cómo son nuestros padres, hermanos, personas que nos rodean. Todo eso genera una serie de condicionamientos y preprogramación, pero parte del reto en el que estamos es liberarnos de esa programación. Pero liberarse no es lo mando a tomar por saco, ¿vale? Eso no es liberarse. Es realmente integrarlo y ampliar las opciones. Es decir, si yo tengo una tendencia por mi programación a ser de esta manera, cuando amplío la conciencia, lo que hago no es que deje de ser lo que era, es que me permito poder ser de otras maneras. No estoy renegando de dónde vengo, cómo he sido y lo que me ha pasado, pero estoy abriendo el abanico. Entonces, ¿qué ocurre? Al final, nosotros somos como gigantescos códigos numéricos, por decirlo de alguna manera, como diales de radio, ¿vale? Que se sintonizan en distintas frecuencias. En la frecuencia en la que yo me sintonizo, voy a traer a mi vida todo lo que está sintonizado en esa frecuencia. Si yo pongo una radio y pongo Radio Le, pues voy a estar escuchando flamenquito y parecidos todo el día. Si no te gusta el flamenco, pues cámbiate de frecuencia. Que te vas a otra y es todo jazz. Pues cuando amplías la conciencia, estás ampliando el dial. Pues ahora puedo escuchar flamenquito, ahora me puedo poner jazz, ahora me puedo poner lo que quiera. ¿Qué ocurre? Al final, ¿qué es la magia? Es simplemente sintonizar en una frecuencia. Cuando tú estás en esa frecuencia, pero hay que estar, no de posturita, hay que estar de ser. Eso quiere decir que hay que estar físicamente, mentalmente y emocionalmente. Y perdona, y las 24 horas del día. Bueno, pero esa es otra también. Claro, estamos a veces a ratos. O cuando me acuerdo. Es una actitud. Entonces,
cuando tú cambias tu frecuencia, empiezas a atraer instantáneamente cosas nuevas a tu vida, nuevos encuentros, nuevas personas, nuevas cosas que ocurren, y pasa de forma natural. Pero claro, no vale si estás, me pongo, me quito, me pongo, me quito, me vuelvo, no sé qué, ahí lo que estás es creando interferencias y no das tiempo a que eso cuaje, ¿vale? Entonces, la actitud es muy interesante porque hoy en día, en el que cada vez se está perdiendo el contacto directo con las personas, la actitud es una transferencia además que leemos instantáneamente de forma energética. Por eso hay una diferencia tan grande entre encontrarse con alguien en persona o tener una entrevista online, que bueno, es maravilloso, sí, porque permite pues llegar a más sitios, y igual que el móvil es muy útil para poder comunicarse con personas que están lejos, pero no hay nada que iguale a el contacto y la experiencia directa. Y ahí es donde además ocurre de manera instantánea. Hay una lectura de las actitudes de las dos personas y un reconocimiento instantáneo. Y tú dices... ¿Inconsciente? Totalmente, porque lo hace el inconsciente. Porque nuestro consciente vive envuelto en ese manto de olvido. El inconsciente es la interfaz que nos conecta con la realidad espiritual y que orquesta la sintonía que nosotros emitimos, es la que orquesta que todo pase. Entonces, la actitud es consecuencia y reflejo de lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestra emoción. No es lo que hacemos que haya que hacer nada. No me tengo que poner aquí a hacer sentadillas para demostrar nada. Simplemente la propia postura corporal, cómo estás, cómo te desenvuelves, cómo es tu presencia, ya eso está emitiendo energía y está emitiendo esa actitud. Un ejemplo que a mí me gusta poner, porque claro, cuando hablas de magia, de poder atraer cosas, todo el mundo al final lo que dice es, yo quiero dinero, ¿vale? Que no funciona. O sea, ya es como pedir algo que de base está mal. ¿Por qué? Porque el libre albedrío es sagrado y no se puede atentar contra el libre albedrío. Y el dinero es un invento humano, no es algo que haya inventado ni el creador ni el universo, hemos inventado nosotros los humanos porque tenemos esta capacidad de crear, y es un contrato social, es un acuerdo en el que hemos decidido que este papelito intercambiamos, vale para ti vale tanto y para mí tanto, pero podríamos haber decidido que es esta taza. Ahora decidimos tú y yo que esta taza tiene este valor. Y se crea a nivel mundial y ya está. Y ya está, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú pides dinero estás atentando contra un libre albedrío colectivo. Y eso es incorrecto. Igual que tú no puedes pedir alterar el libre albedrío de otra persona, no puedes pedir que te quieran o que pase algo, o que alguien haga algo. No, hay que centrarse en el objetivo. Al final el dinero no sirve para nada, es simplemente un medio para. ¿Qué haces con el dinero? No te lo comes. Tú vas al supermercado y lo cambias por alimentos. Por alimentos. Tú usas el dinero y lo cambias por un billete de avión o por un hotel o por un alojamiento. Pero a efectos del universo, si tú vas a un sitio, ¿qué más da si tú estás ahí porque te ha invitado un amigo a su casa, te han prestado un lugar donde quedarte o te ha tocado un hotel en una rifa? ¿Qué más da? El hecho es que tú en este lugar necesitas un alojamiento. ¿Cómo te lo proporcione el universo? La vida es irrelevante. Entonces, hay que centrarse en esos objetivos. Y ahí, por ejemplo, por poner volver a lo de la actitud que decíamos, mucha gente piensa, no, es que yo quiero que me toque la lotería. Vale, vamos a poner que ahora mismo te toca un montón de dinero. Al margen de las primeras decisiones obvias que serían, pues pago la hipoteca, pago las deudas, me compro un coche mejor, que eso es como el estándar, y ya. ¿Vale?
¿y ahora qué? ¿Y qué? ¿Ahora qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado realmente en ti? Solo la actitud. Que en vez de vivir en un estado de incertidumbre, de miedo, tal, de repente te sientes seguro. Te sientes que si quiero ir aquí lo puedo hacer, que si quiero hacer esto lo puedo hacer. Pues hay gente que no tiene un duro y se mueve por la vida con esa actitud y se recorre el mundo. Y llega a un sitio y encuentra dónde quedarse y se queda meses. Y no se ha muerto de hambre, todo lo contrario. Y le pasan cosas maravillosas. Pongo este ejemplo porque es como muy gráfico. Y se han dado muchos casos. Y se han dado muchos casos. Totalmente. Y tú habrás entrevistado a mucha gente con unas historias increíbles simplemente porque en su actitud y en su entrega se han encomendado a yo tengo esta... A esa abundancia, esa prosperidad natural que existe en cada uno de nosotros. Pasan. Y es consecuencia de la actitud, es el ejemplo de qué dial estamos sintonizando. Si tú vas pensando en ese viaje, pues le va a pasar mal, lo voy a encontrar. Pero ese es el hogar, problema, no que voy a encontrar comida, muchas veces ya estás nos creando. quedamos en esa nube mental que lo que hace es comerse la energía, que en vez de proyectarla hacia la sintonía, que es lo que encaja las piezas, nos la comemos por nuestra propia incertidumbre, porque no tenemos tampoco las emociones alineadas. Es como, bueno, yo voy aquí y ya veré qué pasa cuando llegue aquí. Hay muchas personas que dicen, no, yo hasta que no sepa qué pasa no voy. ¿Y qué les ocurre? Que se quedan siempre en el lugar de origen. No les pasa nada. Es que a mí nunca me pasa, no, vete aquí. Porque entre otras cosas, es cuando tú llegas ahí, cuando te das cuenta de que tu perspectiva ha cambiado. Ves las cosas de otra óptica, te das cuenta de cosas que antes no te habías dado cuenta. Y eso es lo que hace que ocurran cosas. Los regalos y el tesoro, Willy, están siempre en el otro lado. Y hay que ir para ver ese regalo y ese tesoro. Entonces, ¿dónde está Dios? Ahí. Pero tenemos que tomar la decisión. Es un acto de voluntad activo, que no simplemente lo decido. Si yo decido que tengo sed, bebo agua. Si yo digo, ¿qué sed tengo? Y tengo aquí la taza y no bebo agua, pues seguiré teniendo sed. Entonces, Dios está presente en todas partes, en nuestra chispa divina y en el mundo que nos rodea. Además de ser la mente que ha creado todo este tinglao. Es muchísimas cosas. Y efectivamente estamos aquí para aprender, lo cual no quiere decir que tengamos que sufrir en el proceso. Lo que sí ocurre es que el ser humano tiene la tendencia, lamentablemente, a que si nos apoltronan en un sofá, nos ponen una buena serie y tal, aquí no se levanta ni Dios a hacer nada. Entonces, a ti te ponen tu comidita, tu sofá y tus comodidades y el bienestar, que es maravilloso. Nunca ha habido una época en la historia con el nivel de bienestar que tenemos hoy en día. Yo recomiendo a cualquier persona que vaya a ver estos, por ejemplo, en el Escorial, vas a ver la habitación de Felipe II, que fue el emperador más importante y más poderoso que tuvo el Imperio Español, y ves dónde duerme y dices, menudo pringao. O sea, es que hasta la cama más cutre de hoy en día es 1000 veces mejor que eso. Y sin calefacción. ¿Sabes? O sea, que hoy prácticamente todo el mundo duerme en un buen colchón, mejor, peor, los hay de no sé qué y de otros, pero que duerme en un colchón, con unas buenas mantas. Pero este bienestar... ¿Hay exceso de comodidad, Willy? ¿Hay exceso? No es que sea exceso, es un problema de responsabilidad y de integridad un poco espiritual y consistencia con esa certeza interior que tenemos. Es igual, ¿el móvil es bueno o es malo? Hay ahora muchos problemas, sobre todo con los jóvenes y adolescentes y los enganches que hay a la gran pantalla y, bueno, y en muchos adultos también.
¿Es bueno o malo el móvil? No, el móvil es un instrumento. Si lo sabes usar bien, permite muchísimas posibilidades y abre muchísimas posibilidades. Nosotros igual no estábamos hoy aquí si no llega a ser por un móvil, que nos ha permitido comunicarnos a distancia, tener una charla, poder hacer muchas cosas antes. Si no, eso habría sido mucho más difícil. Entonces, es cuestión de saber utilizar las herramientas en su medida. El bienestar es maravilloso, pero es para disfrutarlo. Si te dejas atrapar por él, igual que si te dejas atrapar por toda la seducción que te implica una pantalla, es cuando se vuelve destructivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que lamentablemente a la gente hay que espolearla. Y cuando no reacciona, pero no se le espolea a alguien a malas. La vida, nuestro espíritu, nos va dando pistas. Si no haces caso de las pistas, te da un toquecito. Si no haces caso del toquecito, te da un bofetón. Si no haces caso del bofetón, te da un empujón. Y si no, te manda un tío de rugby que te plaque y que te pongas ahí, hombre, que no te enteras. O una enfermedad. Bueno, sí, por decirlo alguna. O sea, que sería ya lo más grave. Esto es complejo y da para mucho debate, y además a mí no suelo usar el tema de la enfermedad como ejemplo porque es muy delicado y hay mucha casuística y depende tanto de cómo es la situación y el contrato de aprendizaje de esa persona a nivel espiritual, que es muy delicado ponerse a generalizar. Por eso no suelo usar el ejemplo de la salud, pero efectivamente también es así. Pero se han dado muchos casos también. Sí, sí, totalmente. Y por enfermedades ejemplo, que vienen, no dices, ¿y por qué a mí ahora esto? ¿no? Tú fíjate, o sea, cuando antes hablábamos de la magia y la capacidad de pedir cosas, algo que es muy inteligente que puedes pedir en lugar de cosas es, dices, oye, yo quiero ser feliz o quiero tener más plenitud. La plenitud, la felicidad, no es algo que tú puedas, que te den. Es resultado de un estado interior, ¿vale? Y en este estado en el que estoy no soy capaz de conectar con eso, la vida me va a arrastrar, me va a llevar a otro punto, que claro, en ese proceso de arrastre pasa, como puede ocurrir, que de repente significa perder el trabajo, romper con la pareja, que te pasen muchas cosas, pues suele pasar además todo de golpe. De golpe. Y dices, ¿pero por qué de repente pasa todo de golpe? Por esto. ¿Qué ocurre? Cuando ya te han llevado a este otro punto y desde ese punto de repente te das ese espacio de serenidad y dices, oye, es que yo aquí me siento de otra manera. Es que yo aquí de repente respiro y noto otra plenitud. Claro, porque en el punto en el que estabas antes no tenías una perspectiva que te hacía imposible conectar con ese estado. Entonces, muchas veces nos ocurren cosas en la vida que cuando las estamos transitando y sufriendo, pues nos estamos cagando en todo, sí, con todos los perdones por la expresión, pero ninguno de nosotros seríamos quienes somos hoy si no hubiésemos pasado por todos esos tránsitos. Claro, yo cuando analizo mi vida, que no ha sido fácil y me han pasado también muchas cosas, todo esto que cuento y que afirmo así de manera tan fácil, pues es consecuencia de mucha reflexión y de mucha observación también interior con lo que he vivido yo y lo que he visto que han vivido muchas personas que he conocido. Pues ha habido muchos trozos del camino bastante difíciles y complicados y arduos, pero yo no estaría aquí hoy ni habría dedicado el espacio interior que he dedicado a mí mismo, ni habría hecho muchas de las cosas que me han llevado a hacer estos documentales o estos contenidos o a escribir estos libros, y porque no es fácil. Yo tengo un trabajo que me demanda mucho y que gracias a Dios pues me permite, no es que sea rico para nada, pero me permite pues poder hacer un estreno e invitar a los asistentes,
poder hacer un viaje, poder hacer una serie de cosas y poder tratar de difundir pues estos conocimientos, pero yo no habría llegado aquí si no me hubiesen pasado muchas cosas que me han pasado, que ahora cuando las analizo doy gracias. ¿Las bendices? Las bendigo totalmente. Son bendiciones en tu vida. Son bendiciones, aunque en ese momento cuando yo las estaba viviendo... No eran bendiciones. Era, pero aquí, ¿de qué vamos? O sea... ¿Cómo cambiamos? No lo vemos como bendición, pero luego sí que lo percibimos como una bendición en nuestra vida, ¿no? Totalmente. Cuando sigues ese camino de certeza interior. Y esa energía que te mueve para el lado y te va tirando, esas señales, sincronicidades, ¿quién es o qué es Willy? Si se le puede poner nombre. Para la gente que nos está viendo más terrenal. La mecánica, cómo funciona, en mi opinión, es nuestro propio espíritu, ¿vale? Esta realidad... Eres tú mismo, en realidad. Sí, eres tú mismo, pero hay que tener en cuenta que esta realidad en la que vivimos, sería como esta taza, ¿vale? Esta realidad física, la fisicalidad de la materia, es un envoltorio que lo que nos hace es desconectarnos de la verdadera realidad, que es espiritual. Si nuestro universo físico es esta taza, el mundo espiritual sería el universo que o sea, es infinitamente más grande y más poblado, está lleno de vida, de seres y de todo, que algunos deciden transitar por la experiencia de ser humanos para testar. Entonces, ¿con qué conectamos? Con nuestro ser, nuestra esencia espiritual, que a su vez está conectada con Dios. Por lo tanto, no hay ningún castigo. No. No existe como tal, aunque hay personas que lo vivan como un castigo. Bueno, porque luego hay una conciencia de responsabilidad. ¿Vale? Todo lo que te pasa eres producto de ti, es producto de ti. Bueno, hay cosas que están preprogramadas, como he dicho, porque las condiciones del juego en el que tú entras, pues programa unos retos y unas condiciones a las que tú te vas a enfrentar. Y tú decides, pues oye, pero eso lo preprogramas antes. Antes de bajar, ¿te refieres? Antes de bajar a la encarnación. Ahí es como que se firma un contrato, que no cumples todo el contrato, pues repites la partida en otro entorno en el que lo que tú hayas, digamos, aprendido y resuelto se convierten en tus nuevas habilidades y lo que no, pues te siguen quedando como desafíos. Entonces, ¿es cierto que existe la reencarnación? Sí, es decir, existe la repetición del juego en distintos contextos, pero no es tan relevante qué ha sido en otras vidas. Lo relevante es cuando una vida anterior, a qué conclusiones y qué aprendizajes se llegaron, y eso se inserta y se programa en la nueva, como habilidades y tal. Con el tema de las facultades psíquicas, de los poderes, de las reencarnaciones, ¿por qué no nos acordamos de estas vidas pasadas? Ahora tú imagínate, que esto es algo que me gustaría que la gente se lo plantee. Tú estás enamorado de tu mujer, por ejemplo, y tienes unos hijos, una familia, etcétera, etcétera. Ahora tú imagínate que esta familia que tienes ahora realmente fuese de una vida pasada, ¿vale? Y tú ahora empiezas otra relación, a montar otra familia, no podrías, porque parte de ti sigue estando presente todo esto. Atrapado allí. Atrapado con la otra. Con la otra. No lo puedes decir, o sea, es que si yo quiero a mi mujer, a mis hijos y tal, no los puedo borrar, no los puedo obviar. Es una locura esto. Es una locura. No dices, bueno, es que quiero a esta mi nueva pareja, pero es que no puedo dejar de acordarme de la anterior, porque está presente en mi corazón, no es un tema incluso mental. Entonces, por eso hay ese borrón y cuenta nueva. El velo del olvido. Porque si no, el aprendizaje no sería efectivo, estaríamos totalmente viviendo varias vidas al mismo tiempo descoyuntados. y sería caótico. Correcto. Willy. Igual
igual que el tema de los sueños lúcidos, los viajes astrales, de muchas experiencias psíquicas, ¿que pasan? Sí, generalmente no a voluntad. Son experiencias que pasan puntualmente, que tienen una trascendencia y un significado cuando a una persona le ocurren, pero ¿por qué están vetadas de la voluntad de, bueno, esta noche me voy a pegar un viaje? Porque si no viviríamos fumados. En lugar de hacer nuestro trabajo aquí, imagínate, y dices, no, espérate que me voy a echar una siesta, me voy a pasar yo aquí, no me despiertes que voy a estar en Bali la próxima semana, ¿vale? Y todo el mundo dejaría de hacer su trabajo. Entonces, se persigue, claro, por eso no funciona, y hay muchos, es que hago este taller porque quiero dominar esto, es que no es tu función dominar esto. Que hay personas que tienen canales abiertos, que les pasa esto con mucha fluidez o qué tal, claro, si es natural, o sea, natural estructuralmente hablando en esta realidad en la que estamos, que está dentro de una realidad espiritual mucho más amplia y compleja. Y a esas personas les pasará esto porque parte de su aprendizaje será aprender a lidiar con eso. Por lo tanto, Willy, somos responsables de todo lo que nos ocurre. Somos Y responsables. es necesario todo lo que nos ocurre en nuestras vidas. Sí. Tú lo dices con un sí rotundo, ¿eh, Willy? Sí. Puede sonar duro para muchas personas, ¿eh? Pues... Depende de la situación por la que pase cada persona, claro. A ver, también somos responsables sí y no. Hay un punto de inflexión en la trayectoria vital de una persona, ¿vale? Es decir, hasta que uno llega a esto, la conciencia sería como poner un cable de internet entre nuestro ser espiritual o el mundo espiritual y nosotros. Ese cable, si es muy delgadito y es un hilito, pues solo caben 100 megas y te puedes descargar alguna aplicación y va súper lenta. Según ampliamos la conciencia, como he explicado, sería como que amplías esa capacidad del cable. Oye, si ya tienes fibra óptica y te puedes descargar 100 gigas del tirón, pues te bajas las aplicaciones a toda velocidad y puedes hacer un montón de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? En un principio, como entramos en esta partida a ciegas y sin instrucciones, es el propio juego en el que nos va vapuleando y nos va dirigiendo para que hagamos este trabajo interior y ganemos esta ampliación de conciencia y esta autonomía. Cuando llega un momento en que esta ampliación de conciencia es suficiente y ya tenemos esa conexión de certeza con nuestro interior, entonces, a partir de ahí, de alguna manera, empezamos a dominar las reglas del juego. Pero hay que ser completamente coherente e íntegro con esa sensación. Si esa sensación te dice, no estés aquí ahora haciendo esto, pues te levantas y te vas. Si esa sensación te dice, quiero ayudar o quiero hacer esto, pues lo haces. Si esa sensación, ahí hay que ser y tener una gran integridad espiritual. Entonces ahí ya sí eres completamente responsable de tus acciones, de lo que haces, dejas de hacer y de lo que te pasa. Hasta entonces vas un poco a caballo. ¿Quién te maneja los hilos durante esa primera fase en la que no eres tan responsable? El ego, ¿vale? Esto sería, imaginemos que nosotros, la consciencia, que estuviésemos en un barco, el capitán del barco, que es el que manda, es el subconsciente. Es el que dirige el barco va para allá, no sé cuántos y tal. Cuando uno no se ha trabajado el subconsciente, dice el dueño del barco, que es la conciencia, ¡vamos para allá! Y el barco sigue yendo en otra dirección. No, pero que yo quiero ir para allá. Y el barco sigue yendo en otra dirección, ¿vale? Que eso es lo que trabajan muchos psicólogos. El ego sería el primer oficial, que es el que interpreta las instrucciones del inconsciente y de lo que quiere el dueño del barco.
Pero como el dueño del barco, cuando nace, es un niñito, no tiene responsabilidad, tú no le dejas el mando del barco a un niño de 3 años o de 7, porque es que, vamos, acabas como el Titanic. La liga. O sea, entonces, claro, el capitán, que está al servicio de del armador, del dueño del barco, va escuchando lo que ese niño quiere. Oye, es que a mí me gustaría, quiero ir siempre hacia el oeste. Pues el capitán apunta, rumbo prioritario hacia el oeste. Luego ese niño crece, se olvida de las instrucciones que le ha dado al capitán y dice, vamos hacia el norte, y el barco sigue yendo hacia el oeste. Pero porque lo habías decidido tú. Y el ego es ese primer oficial que se encarga de navegar el barco para que no se estrelle. Entonces, cuando ese niño hace un trabajo interior suficientemente, aquí nos estamos metiendo en otro tinglao, sí, pero bueno, suficientemente sofisticado para comunicarse con su subconsciente y explicarle al capitán, oye, mira, quiero ir hacia el oeste, pero también puedo ir hacia el norte. Y el capitán ve que su interlocutor ya tiene la madurez y responsabilidad espiritual como para tomar decisiones coherentes, entonces es cuando ya le dice al primer oficial, oye, hazle caso, porque ahora ya sí sabe qué hace. Mientras tanto, ese primer oficial, ese ego, lo que tiene la obligación es de que sobrevivamos. Sí. Porque si no, con todas estas herramientas que hemos montado, el niño desearía, me ha metido en el ojo, que le caigan 20 rayos a él, a su familia y a todos los vecinos. Y, pero, hombre, no te puede hacer caso. ¿Vale? Hay que esperar a que uno sea suficientemente responsable y maduro a nivel espiritual para que pueda mover estas fuerzas. Por eso, en la Biblia y en tantas religiones se advierte de no pronunciarás el nombre de Dios en vano, no harás ciertas cosas. Antiguamente yo descubrí que me encantó, hice una investigación sobre una ermita templaria en el río Lobos que tiene unos canecillos y descubrí un significado para estos canecillos, y una cosa que me llamó muchísimo la atención era que cuando cerraban sus invocaciones o conjuros, decían, en vez de yo decreto, yo mando, hágase mi voluntad, no, es hágase mi voluntad si es tu voluntad, Señor. Es decir, primero, yo estoy invocando estas fuerzas y tal, pero si me estoy equivocando, que no se produzca, que solo sea si realmente está acorde con este diseño, con este plan. Es como la frase crística, ¿no, Willy? Hágase tu voluntad y no la mía. Es lo mismo. Viene a formar parte, es lo mismo decir claro, eso, ¿no? Claro. Primero la voluntad, si es que ha de ser. Si es que ha de ser. No la de mi ego, sino la de él. Sí. O sea, yo estoy haciendo esto pensando que esto es lo mejor para mí o para lo que sea que estoy invocando, pero si no, ante todo es tu voluntad, que tienes la sabiduría, la sapiencia y la omnipresencia de, oye, que has diseñado este tinglado, ¿no? Willy, tenemos que ir finalizando, Sí, me quedaría sí, mucho sí, más me rato, imagino. pero esto se nos va de madre. Has investigado, has escrito, has filmado muchísimo. ¿Qué es lo que te sigue quitando el sueño, si es que hay algo actualmente? ¿O no hay nada que te quite el sueño ya? Bueno, a ver, lo que más que me quita el sueño, y quizás el propósito por el que he hecho este documental, y mi intención es poder hacer varios otros documentales, sobre todo porque como la gente no lee, para mí mi obra maestra es la de los versos de Pandora. Aquí tenemos dos muchísimas, magníficos ejemplares. muchísimas cosas. Los o sea, versos de Pandora, tomo 1. Y tomo 2, sí, tomo dos final. porque no cabía en uno, entonces la editorial Claro, lo... para este verano podemos hacerlos con los dos. Sí. Entonces, un poco mi propósito, que es difundir este conocimiento, que voy a ir tratando de desglosar en distintos documentales. Algunas de las cosas las hemos esbozado aquí en esta entrevista.
pero sobre todo hay mucha gente que siempre está esperando, además vivimos en un momento en el que se vaticinan cambios, que está habiendo un punto de inflexión cósmico, que se están alineando no sé cuántas planetas. Sí, todo esto sí está pasando, pero aquí no va a pasar nada, no va a cambiar nada a menos que el cambio se haga en el interior. Lo que sí ocurre es que si tú, igual que hay lugares que amplifican por su energía, amplifican y se sienten y amplifican nuestro poder interior, sí es verdad que estamos en un momento en el que, a pesar de toda la oscuridad que se cierne sobre nosotros, las acciones que hagamos en nuestro interior tienen más eco. Pero el cambio, lamentablemente, muchos contenidos de Internet invitan a esperar. Todo el mundo está esperando que pase algo, vamos a ver. Pero si está a punto de pasar, no. Está pasando, ya está pasando y te estás quedando detrás. Claro. Han salido 5 trenes y no te has subido en ninguno. Y ya están anunciando el penúltimo. Tú verás. Pero hay que subirse. ¿Qué es subirse? Levántate de ahí, vete al andén, mira el tren, búscate el asiento y métete dentro. Entonces, a mí me preguntan, incluso me dicen, ¿y das cursos, das formaciones? No. Yo no quiero gente que me siga, yo no quiero explicarle a nadie lo que tiene que hacer. Antiguamente se enseñaba mediante iniciaciones. ¿Qué era iniciación? Había que estudiar, como se hace hoy en día, es decir, hay que formarse mentalmente, pero implicaba también un trabajo emocional y un trabajo físico. Y el resultado de la iniciación es iniciar. Te pongo en el principio del camino y te digo que es para allá. Tú mismo. Camínalo tú. Yo no lo voy a caminar. Ahora mismo lo que te cuentan, pues realmente vivimos en un mundo donde si yo tuviese una agencia de viajes, lo que estarías contando viajes. No hay un sitio precioso en la costa, vas y te bañas y tal. ¡Hala, qué bonito! No ha ido nadie. Solo se lo cuentan. No, realmente vete a este sitio, agarra coche, andando, en bicicleta, en motoneta, en avión, como sea, te haces el viaje, llegas allí y cuando llegues allí vivirás tu experiencia, que será distinta de la del bañista que está al lado y se mete en la playa a 3 metros de ti. La experiencia de los dos será completamente distinta. Dice que debería vivir, Willy. Vivir. Vivir en mayúsculas. Vivir, escucharnos y ser consecuentes con eso que escuchamos y tomar acción. Ahí es donde está el cambio. Y esa quizás sería mi mayor inquietud y lo que yo trato de potenciar y promocionar con estos contenidos y con estas charlas y esta entrevista, que te doy gracias por permitirme a ti por venir aquí, ayudar y contribuir a divulgar. Vamos a invitar a todas las personas que nos están viendo a que visiten tu página web, que ahí podrán ver hay muchos contenidos La firma ahí. de Dios, el lenguaje de los números y otros que has filmado. Sí, documentales libros hay 2. También. Sí, están ahí los libros, documentales he hecho 2, el resto pues son charlas grabadas bien, y todo eso. Sí, que está muy bien también, pero bueno, los documentales sí tienen bastante nivel. ¿La web la puedes decir, Willy? Sí, www.nombrededios.info, ¿vale? Ahí está todo. Nombrededios, todo junto, .info. Aparece aquí también en pantalla, amigos, por si queréis entrar y verla, y desearte y darte las gracias y mucha gratitud por estar aquí presente y compartir con nosotros tanto conocimiento. Muchísimas gracias a ti, Francisco. Haciendo esto y filmar documentales así no es nada fácil. Sí, pero es bonito. Y sin ayuda. Sí, sin ayuda. Y sin ayuda. Ayuda divina. Claro. La ayuda divina si la tienes. Sí. Y la nuestra también. Y la de otros medios de comunicación. Para que esto se expande y llegue al mundo entero, Willy. Sí. Como se merece. Pues un gracias. placer y un honor, de verdad, Willy. Gracias. Muy bien. Gracias a todos por escucharme. Amigos, aquí lo dejamos. Estaremos muchísimo más rato hablando con Willy Olsen, pero no puede ser. Y aquí lo dejamos y vendrán más ocasiones a presentar nuevos documentales, películas y proyectos que tiene en mente, segurísimo. Así que os envío un fuerte abrazo, dale like al vídeo y compartir esta información que llegue a muchísimas personas. Un abrazo.